Bueno, hoy vamos a hablar de poesía ilustrada. Sí, seguimos con la relación entre las prácticas del lenguaje y las artes visuales, en este caso. Sumamente interesante, sumamente importante y un aporte al disfrute de la poesía, pero también un aporte muy importante a la lectura atenta, la interpretación de texto, la investigación, la creación, la creatividad, la resolución de problemas y, por supuesto, como la idea de las poesías ilustradas forman parte del Festival de Poesía, las actividades escolares, los proyectos escolares interdisciplinarios, que son una manera muy importante de trabajar en la escuela y de que ese trabajo no sea solo para el docente, sino que ese trabajo sea para la comunidad, lo puedan ver las familias, lo puedan ver otros docentes, otros cursos y enriquezca mucho más a la comunidad educativa. Piensen esto, en esta época en que parecería que si no se saca una foto, no se retransmite, aquello no pasó, también esta lógica de si solo pasa para el aula, bueno, es íntimo nuestro, pero si lo que estamos haciendo pasa para un curso, pero también pasa para la comunidad educativa, pasa para las familias, eso refuerza las ganas de hacer el trabajo, ¿sí? Pone en juego un montón de otros sentimientos, un montón de otras emociones y la verdad que enriquece muchísimo a quienes hacen los trabajos y a quienes los reciben. Y por supuesto a los docentes que trabajamos en estos proyectos, que nos vemos obligados a coordinar cómo vamos a trabajar, qué aspectos vamos a evaluar, qué aspectos vamos a pedir que se desarrollen. Y eso es un trabajo aparte del habitual, pero también nos enriquece con la mirada interdisciplinaria del experto en otra disciplina. Así que también los docentes que participamos de estas experiencias nos enriquecemos mucho. Y bueno, vamos a hablar primero de qué es la poesía ilustrada. La poesía, en cualquiera de sus formas, en general estamos acostumbrados a pensar en escucharla o en leerla en silencio, pero también existe otra manera de disfrutar de la poesía que es sumamente accesible y sumamente interesante, que es la poesía ilustrada. Por eso hablamos de una fusión de dos artes, la literatura y las artes visuales. Y a su vez, si después le hacemos fotografía o video, estaríamos de nuevo replicando en otra forma de arte que sería el lenguaje audiovisual. Pero empecemos por lo más sencillo. Una poesía ilustrada tiene que tener una imagen. Esta imagen puede estar dibujada o puede estar hecha por algún otro medio tecnológico, como puede ser una impresión, ser un collage, ¿sí? O ser una fusión que mezcle parte de dibujo, parte de collage, parte de fotografía tomada, parte de una forma que se recorta y se pega y empieza a convivir de otra manera en esta creación. Entonces, cuando hablamos de poesía ilustrada, no tenemos una única técnica. Sí, es muy común que usemos la transparencia, que puede ser la transparencia, y estoy hablando en general, que pueden dar las pinturitas, que pueden dar los pasteles, que puede dar la acuarela, que podría dar el acrílico aguado, ¿sí? Para combinar o hacer algún tipo de fusión o... acá me piden un ejemplo, justamente era lo que estaba tratando de desarrollar. O que se mezcle la forma, ¿sí? Que se pueda hacer con el pincel o con algún material, que se mezcle con las letras, que pase por arriba de las letras, ¿sí? La poesía ilustrada es diferente de una poesía enmarcada. No es la poesía por un lado, el dibujo por otro, sino la poesía ilustrada
tiene que tener un vínculo entre el texto y esa imagen. Ese vínculo se puede dar, por ejemplo, a través de la transparencia, ¿no? Que una línea, que una forma juegue entre las letras, ¿sí? Se mezcle y entre al texto y salga. Ese sería un ejemplo. Ahora, también puede tomar un sector, ¿no? Que esa poesía tenga un sector de luz y un sector de sombra. Entonces también a través de la transparencia se hace un sector de sombra en esa imagen que tiene que ir justamente uniendo un sentido de lo que se quiere decir. En este caso también las transparencias las podemos hacer con las tierras que preparamos para pintar, ¿sí? Porque las tierras que se usan para pintar son una versión más rústica de las acuarelas. Y se pueden hacer también transparencias. O sea que el recurso de la transparencia en la poesía ilustrada es un recurso importante. No es el único que se puede usar, pero es un recurso importante que se puede usar. Y ustedes me dirán, ¿paso por arriba de las letras? Sí. Y ahí les voy a dar un consejo. Para que las letras del texto, si ustedes hacen una impresión, para que las letras del texto no se empiecen a disolver con el agua de la transparencia, lo que tienen que hacer es hacerle una fotocopia. ¿Por qué? Porque el material de la fotocopia no se diluye con el agua de la transparencia, ¿no? De la pintura líquida que están poniendo. Y si ustedes usan la impresión directa de la impresora, sí se puede empezar, si le pasan mucha agua arriba, se empieza a diluir la tinta de la letra. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Si ustedes van a pintar una transparencia sobre un texto, impriman el texto de la computadora y después le hacen una fotocopia. Y sobre esa fotocopia pintan. Y van a ver que pueden pintar y no se corre la imagen. Ahora, ustedes quieren que, pensando en ilustrar con tierras, que es una de las consignas que habíamos planteado con el taller de literatura, ¿sí? Que era llevar la experiencia de dibujar con tierras de colores y hacer pintura con tierras de colores, llevar esa experiencia a la ilustración de la poesía. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la temática de la recuperación de las palabras de las culturas precolombinas. Entonces, ¿parece algo raro? Sí es algo raro porque es algo que no se hace habitualmente, pero es algo muy posible de hacer, sobre todo para este grupo con el cual las dos profesoras coincidimos, es que son un grupo muy capaz. No tenemos las dos coincidimos, tenemos dos ángulos de vista distintas, dos especialidades distintas, pero las dos decimos son personas muy capaces, que tienen mucha voluntad de trabajo y que lo hacen muy bien. Así que confiamos en que lo van a poder hacer. Y por eso les damos estas orientaciones y después vamos a seguir trabajando el tema. ¿Qué pasa si ustedes quieren que la imagen de la poesía tenga un color de base y no tener que pintarlo todo? Bueno, hacen la fotocopia sobre ese color de base, que podría ser un color natural. Entonces, sobre ese color de base, después dibujan las guardas, los diseños de las culturas precolombinas. Acá, a manera antigua, digo, nosotros no es que nos vamos a poner en una exigencia rotunda de la iconografía precolombina, o sea, de las imágenes y del conocimiento profundo de la iconografía precolombina, sino que vamos a buscar aquellas generalidades que podemos reconocer y que podemos transmitir. Y a la vieja usanza, tengo un libro que nos muestra imágenes que a mí me parecen muy interesantes. En este caso son de la cultura nazca. Fíjense que
hay algunas formas que se reiteran, que son el zigzag y la escalera. Este zigzag y esta escalera no es solo porque les parece lindo, es porque tiene un sentido dentro de esa cultura, que tiene que ver con la altura, ¿sí?, de las montañas que suben, y con el zigzag de los rayos del sol, el zigzag de la serpiente, que representa la tierra y la fertilidad, y por eso estas formas geométricas se repiten tanto en las culturas precolombinas. Si ustedes empiezan a mirar, buscan, además de figuras de animales estilizados, que hay muchos, tanto, bueno, acá se ve muy suave, pero se ve en los diseños Nazca, figuras de animales estilizados. Además de esas figuras, van a encontrar que se repiten en muchísimas veces diseños de el sol, representaciones del sol, representaciones humanas con formas estilizadas también, con formas simplificadas, y esta escalera que veíamos en la cerámica. Entonces, estos son elementos que ustedes pueden usar. ¿Por qué? Porque remiten claramente a las culturas precolombinas. Lo pueden usar en un sector de la hoja o lo pueden usar enmarcando. Pero siempre que enmarcan, tienen que cuidar que haya una relación entre el diseño de los bordes y el texto. Y como habíamos puesto en las consignas, si puede haber en el dibujo alguna pista de la adivinanza que hicieron, mucho mejor. ¿Por qué hablamos de adivinanzas? Porque la adivinanza también es una forma de poesía. O sea que en este proyecto estamos aprendiendo un montón de cuestiones, todo para poder hacer una obra. Y eso es lo importante. ¿Qué más tenía que les quería decir? Bueno, la guarda, como ya les decía, tiene que tener relación con la cultura, tiene que enmarcar la poesía, pero no la tiene que encapsular, tiene que estar en relación. Pueden usar las transparencias, pueden usar también, les había dicho las figuras geométricas, el zigzag, pero también pueden usar figuras circulares, porque también hay estilizaciones de figuras circulares en estas culturas. Como habíamos dicho, puede ser que estemos ilustrando trabalenguas, adivinanzas o poesías. Cada una va a tener una magia especial y va a tener una libertad especial para los diseños. Los diseños tienen que estar inspirados, en este caso, en las culturas precolombinas, pero también van a tener una fusión con algo de ustedes actual, contemporáneo. Así que ustedes tienen que tener en cuenta esa magia. También pueden usar guardas con rombos, ¿sí? Y jugar con los tamaños. No hace falta que sea todo igual, todo milimétrico, sino que ustedes pueden jugar con los tamaños. También pueden usar, ya lo había dicho, pero lo reitero, animales estilizados y también la figura del sol. Así que hay muchos elementos para utilizar. No hace falta que los utilicen todos, porque probablemente si los utilizan todos, quede recargado. En la selección de aquel elemento que más tenga que ver con la propia rima, es donde ustedes van a tener la elección más adecuada, ¿sí? Por último, les quiero decir que en el Festival de Poesía van a encontrar trabajos de otros cursos que están hechos con otras técnicas. Así que también es importante, todo esto que estamos explicando para este trabajo de pinturas con tierras y guardas precolombinas, toda esta cuestión de la relación entre la imagen y la forma se aplica a cualquiera de las técnicas, ¿sí? Y a cualquier tipo de poesía. Siempre que hagamos una poesía ilustrada,
tenemos que buscar el vínculo entre el dibujo y la imagen. No puede ser un bello dibujo desvinculado de otra imagen. Por eso, cuando hablamos de poesía ilustrada, también hablamos de una lectura atenta y de comprender o dilucidar o tratar de descubrir todo aquello que nos está queriendo expresar el texto. Bueno, gracias. Creo que, bueno, que está resultándoles interesante. Si tienen alguna pregunta técnica, la pueden ir escribiendo. Si no, recuerden consultar frente a cualquier duda que tienen. Consultan, no se queden dudando y preguntándose sin compartir con otros la duda, porque compartiendo con otros es cuando nos surgen tanto las dudas como las respuestas. Y sepan esto, esta experiencia de poesía ilustrada para las profesoras que le estamos proponiendo en esta oportunidad y en estos grupos también es una experiencia nueva. Por lo tanto, al menos desde el área de arte y educación, que es la que yo evalúo, vamos a tener flexibilidad al evaluar. ¿Por qué? Porque las consignas las estamos probando por primera vez con ustedes. Entonces, es muy importante que cuando preparamos una actividad nueva que no fue evaluada o sistematizada antes, tengamos esa prudencia, que seguramente los docentes también tenemos que realizar ajustes, y acá me piden que muestre el cuadro, ahí me corro, y acá sería también un ejemplo de transparencia, vuelta a trabajar después de que se hizo el dibujo, ¿sí? Y esto también ustedes lo pueden hacer en la poesía ilustrada. Si ustedes quieren jugar con algo como que cayó agua, también pueden hacer que caiga agua, y en este caso eran polvos de colores brillantes, pero la tierra también genera esta diferencia. Siempre que hay una diferencia entre el solvente, que en este caso era la tinta china blanca, y el soluto, que es aquello que se disuelve, siempre que hay una diferencia, van a quedar como estas marcas que hacen dibujos. Y eso se puede también dirigir. Tiene algo de azar y tiene algo de dirigido por quien decide hacer la obra. Entonces, si ustedes quieren jugar a que tienen una mancha de tierra, ¿sí?, o una mancha del sol dentro de esa representación, también lo pueden hacer echando agua y después espolvoreando o tierra, o en este caso pueden ser, no es purpurina, son unos brillos que son más finos, pero que se pueden conseguir en las librerías o en las casas de decoración. Así que esto, si bien no estaba planificado, alguien preguntó en el chat y sí, este recurso también lo pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si acá uno hubiese pensado en poner una poesía, podríamos estar usando estos sectores, ¿no? O haber dejado un sector más importante sin tanta figura para poder escribir. En este caso no está pensado para poesía, por eso completa el diseño entre los dibujos de colores y las manchas, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, como decía, la experiencia de la fusión de imagen y texto siempre es novedosa. Va a sorprender al que la hace, va a sorprender al que la mira. No piensen que van a poder dominar todos los aspectos que se imaginan. O sea, todo lo que ustedes imaginan que van a hacer no va a quedar exactamente igual. Acepten ese interjuego entre lo que ustedes pensaron hacer y lo que el material les genera. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta ese interjuego entre lo que uno pensó y lo que el material genera, el resultado es mucho más fresco. Si ustedes se obsesionan en hacer exacto lo que pensaron, puede ser que lo logren o no,
pero es muy probable que hay veces quede muy forzado. En cambio, si ustedes se permiten trabajar con una guía, por supuesto, tiene que haber una idea, porque si ustedes empiezan a ilustrar la poesía sin tener la más pálida idea, va a quedar un descontrol. Eso es seguro que sí, ustedes tienen que tener un plan de cómo la van a ilustrar. Pero si ustedes le ponen muchísimo hincapié a que quede exactamente igual que como lo diseñaron y no se dejan llevar por lo que van viendo, se podrían estar perdiendo la posibilidad de que en esa casualidad surgió algo mejor y no lo toman porque estaban muy ajustados al plan. Entonces, si surge algo que es interesante, tómenlo. Y en todo caso, y obviamente lo miramos antes de decir, bueno, esto está terminado y hacemos los ajustes que hay que hacer. Acá me están diciendo que te conectaste cuando estaba hablando de las transparencias y no entendiste muy bien. Tenés dos opciones. Una, ahora cuando termina lo volvés a escuchar porque esto queda grabado. Dos, te lo vuelvo a explicar. Estaba hablando de estás diciendo la transparencia y la base con color. Es así. Vos podés trabajar una transparencia, ¿sí?, con el pincel, con la pintura muy aguada sobre una hoja en blanco, ¿sí? Que es lo que normalmente hacemos. Acá tengo hojas en blanco, ¿no? Estamos acostumbrados a las hojas en blanco. Pero las hojas que tienen algún tono tienen una cualidad distinta, sobre todo para los trabajos artísticos. Entonces, como yo les decía que para que no se corran las letras cuando le pasan el pincel mojado, tienen que llevarlo a hacer una fotocopia, que la impresión de la computadora después se corre. ¿Qué haces? Cuando vos vas a la fotocopiadora, si vos no pedís nada en especial, te lo van a hacer en una hoja blanca. Pero si vos llevas una hoja de color, ejemplo, hojas de color natural o hojas, o pueden ser una cartulina recortada, te van a hacer la impresión, te van a hacer la fotocopia con esa hoja que vos llevaste. Entonces vos ya tenés una base de un tono en tu poesía y sobre esa base de ese tono empezás a ilustrar, empezás a agregar vos los diseños y los colores que vos tenés pensado agregar. Esto parece una pavada, pero cambia mucho la dificultad del trabajo del que ilustra, porque empezar a trabajar el color desde el blanco es mucho más difícil que empezar a trabajarlo desde un tono suave, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de hacer la impresión en una hoja color cremita, color natural, les va a ser mucho más fácil después el trabajo, porque ya va a empezar con alguna forma de armonía, ¿sí? Acá preguntan si soy española. No, de Buenos Aires, Argentina. Y por eso estamos trabajando las culturas precolombinas en poesías que se van a ilustrar para el Festival de Poesía del Instituto 52. Bien, creo que más o menos lo que me interesaba explicar ya lo dije. Acá estoy leyendo por las dudas, por si me queda algo pendiente. Bueno, nos mandan saludos. Qué bueno que les interese a otras personas. Siempre es lindo compartir lo que hacemos en el profesorado, porque la verdad que es un trabajo muy arduo, sobre todo de los estudiantes, y que los profesores acompañamos con muchas ganas también. Así que bueno, si les gusta el canal, se pueden suscribir y dejen todas las dudas y preguntas que se las voy a contestar lo más rápido posible, porque la intención que tenemos es acompañar a todas las escuelas y todas las personas en que haya más educación artística y más vinculación entre las asignaturas en todas las escuelas. Así que gracias por estar y les mando un beso muy, muy grande.